una vez más a nuestro proyecto. En este video explicaremos e informaremos sobre nuestro marco teórico. Para ello iremos al primer punto establecido, que serán los aspectos bibliográficos de César Vallejo. Vallejo en Europa. Como se mencionó previamente, Vallejo fue inculpado injustamente con cargos de daños a propiedad privada y usado como chivo expiatorio por riñas políticas. Es en este momento donde contaremos qué fue de la vida de Vallejo al salir de prisión y huir al viejo continente. En 1923 viaja a París, donde intensifica su producción literaria y periodista, colaborando remotamente con diarios peruanos, los cuales son El Presente, Variedades y El Amauta. Edita en Francia las revistas Favorables y colabora con el Journals de París. Por primera vez es incluido en el nuevo índice de la poesía latinoamericana. En este continente conoce a Víctor Raúl Aya de la Torre y se afila a la primera célula aprista en París. Los años parisinos fueron de extrema pobreza y de intenso sufrimiento moral y físico para Vallejo. En 1928 conoce y comienza a vivir con Georgette. En ese mismo año viaja a la Unión Soviética y regresa y a su regreso a París rompe con el APRA, declarándose comunista. En 1929 regresa a la Unión Soviética y un año después viaja a España. Vuelve a París, pero es expulsado debido a militancias comunistas. O sea, él se había declarado comunista. Entonces decide nuevamente trasladarse a España. En 1931 publica su novela Tungsteno y viaja nuevamente a la Unión Soviética y se inscribe al Partido Comunista de España. En 1932 regresa a París y vive en la ilegalidad. En 1934 se casó con Georgette. En el mismo año vuelve a París, donde estalla una guerra civil. Este hecho conmueve a Vallejo y lo inspira a escribir su tercer libro, que es España aparte de mí este cáliz. En 1937 asiste al Congreso de Escritores Antifascistas en Madrid. Escribe el libro Poemas Humanos. Ojo, lo escribe. Algunos años después regresa a París, donde falleció en un día lluvioso en Viernes Santo, el 15 de abril de 1938. Sus restos descansan en el cementerio Montreux, en Francia. En 1939 su novela es editada y publicada. Esta novela es Poemas Humanos. Podemos decir que la vida de Vallejo en Europa fue dura, llegando al punto de ser traumática. Estar yendo y viniendo, declararte que no puedes entrar al país donde ya estás viviendo. Pero a pesar de esto, él encontró un poco de esperanza y amor al lado de su joven esposa Georgette. Aunque cabe resaltar que no fue suficiente, ya que en su vida habitaba más tristeza que la felicidad. A causa de eso, a causa de esta tristeza, le dio la inspiración para poder escribir las novelas maestras como España aparte de mí este cáliz. En este libro se aprecia la enorme melancolía y la dura vida que ha tenido este autor peruano. Gracias. ¿Y qué es el emprendedor? El emprendedor es aquella persona que encuentra una oportunidad en el ámbito económico y emocional, ya que comienza a formar su propio negocio y logra sus ganancias a futuro. También es llamado líder, ya que es capaz de crear un plan vencedor e incitar a las personas
que entren a su proyecto. Y también, ¿qué es el emprendimiento cultural? Bueno, el emprendimiento cultural está de la mano con el emprendedor, ya que desarrollan un proyecto con planes rivalizantes de trabajo, donde éste tenga una participación activa en todo ámbito para que genere un mayor valor cultural. En la naturaleza del producto tenemos el documental como definición. El documental es una representación audiovisual de la realidad, siendo dicha realidad el punto de la vista del director. Por lo tanto, la postura nunca podrá ser objetiva, sino informativa. Por ello, lo interpretamos tal cual lo vemos, es decir, un documental nos muestra el mundo, ya sea de diferentes tiempos. Siguiente punto, como el documental y la comunicación. En mi opinión, creo que el documental es una buena forma de que entre distintas maneras de comunicación, así se planifica y se especifica qué va a tratar, en qué se enfocará y en qué temas va a tratar o en qué tiempos podrá ir. La importancia del documental. Uno de los papeles más importantes por el cual se ha desarrollado el documental como material audiovisual ha sido precisamente en el terreno educativo. Es así como explicaremos cuáles son las finalidades al usar esta nueva tecnología. Debido a esta forma de presentar la información, se nos hace más fácil comprender las ideas principales de un tema. Esta variante de la información audiovisual se convierte en multimedia mediante imágenes y audios, ya sea a través de una computadora o de un estudio de filmación. Esta obviamente es una opción nueva y muy diferente a la alternativa que son los libros, aunque a la actualidad siguen siendo indispensables para los estudiantes, pero ya no son, como quien dice, la forma principal de estudio. Esta variante de audiovisual logra exponer la información con muchísima más objetividad, de forma absolutamente clara y accesible para todos. Además, causa más interés en los individuos, en las personas que observan esto, pues nos presenta una alternativa más didáctica que los tediosos libros, para que otros nos cuenten posteriormente debido al aprender. Los documentales pueden convertirse en un método de enseñanza si es que se utiliza correctamente, ya que los estudiantes aprenden mediante interacción audiovisual tanto en imágenes como audios. Es una combinación de esto. Esto también es económico y práctico para aquellos que no se tienen que trasladar hacia las escuelas, además de ser accesible para todo público, siendo niños, adultos o jóvenes. Es así como comprenderemos cuál es la importancia del documental en el terreno educativo. Gracias a esto podemos comprender y aprender considerablemente más rápido. Esta variante audiovisual se ha convertido en una manera diferente y una alternativa para estudiar, que son los alternativa diferente que son los libros. Ya sabemos que en la actualidad se conocen varias formas de estudiar, varios tipos de inteligencia. Esto aplicaría a las personas que tienen un sistema de estudio un poco más didáctico, un poco más a través de imágenes y no de texto. Este material audiovisual consigue exponer los temas con muchísima más objetividad, nos presenta la idea principal directamente. De esta forma comprendemos claramente y es accesible para todos, valga la redundancia. Además, estimula mucho más el interés de los individuos, pues nos alejamos de los tediosos libros. Los libros son importantes, pero esta manera de estudio es un poquito más didacta para las personas que no les encantan los libros. ¡Sobra!
obras de César Vallejo son ampliamente reconocidas y admiradas por contener poesía, prosa y drama, en el cual vamos a poder comprobar el desarrollo de ideas, trama, conceptos atribuidos a Fabla Salvaje y la crítica hacia varios autores. Según Marrantes, esta novela peruana fue publicada quincenalmente, haciendo un juicio favorable a Fabla Salvaje y recomendando a los lectores, en el cual es muy destacable por los espectadores miopes y literarios que carecen de un escape creativo. Respecto a ello, en este sentido, la tragedia del protagonista, acá se puede apreciar el drama que nos presenta el hombre y la naturaleza. Se pueden apoderar del pensamiento del personaje principal de la obra, donde se inicia la superstición del protagonista, en el cual él siente que una sombra lo persigue y lo tortura cada vez más, por el cual quiere decir que es muy destacado por personas miopes, personas que carecen de un estilo creativo. Bueno, de acá tenemos, según Montes, los problemas causados por el comportamiento anormal del protagonista. Fabla Salvaje han llevado a algunos críticos a dar algunas explicaciones sobre las razones subyacentes del comportamiento anormal del personaje. En cualquier caso, creemos que varias explicaciones no son contradictorias. Acá confirman la apertura y ambigüedad de las obras literarias, por el cual yo creo que respecto a esta cita, yo creo que aquí los autores, o según los autores, su crítica hacia Fabla Salvaje era reconocer el comportamiento que abarca la obra literaria como emociones y vivencias del personaje, y acá a su esposa como una mujer sumisa y honesta a su trabajo, en este caso, cual refleja en donde evidencia el personaje principal es Balta, en el cual podría ser el mismo autor, en el cual posición de varios críticos que han evaluado el comportamiento anormal del protagonista, llegando a varias conclusiones y distintas posturas que influencian mucho. Respecto a ello, por último, puedo decir que César Vallejo es considerado un escritor sincero y auténtico, porque acá podemos apreciar la libertad de la creación, proviene de la propia existencia y la propia sensibilidad, por lo cual se le guarda una identidad indígena, en el cual marca mucho la poesía y su lenguaje de la obra. Respecto a Fabla Salvaje, acá se muestra específicamente el proceso psicológico del personaje, y en el cual el personaje se ve obligado a buscar rostros desconocidos que solamente creaban en su imaginación. Y por último puedo decir que esta obra nos da un gran mensaje, ya que la locura lo llevaría a la muerte. El proceso y la literatura peruana de César Vallejo representa una modalidad diferente y particular de lo personal a la realización, en el cual constituye una apreciación al surgimiento. El autor de cuentos tan inolvidables nos da ideas del clima de las provincias del Perú, como se aprecia en Fabla Salvaje la locura y la imaginación
de los personajes. Según Mendoza, la novela nos muestra el proceso psicológico del personaje en el proceso de obsesión por encontrar un rostro extraño que solo existe en su imaginación, cada vez más borrosa. Aparte de Balta, nadie ha visto el fantasma invisible que acecha a los agricultores y esposas. Por consiguiente, se considera que sus principales características son la forma perfecta del estilo y la atracción por el misterio y la fascinación de las novelas, en el cual pertenece al género narrativo. Acá abarca el cuento, teniendo como personajes principales a Baltar Espinar, por el cual dichos personajes nos transmiten que el hombre debe ser un ser optimista y no debe dejarse llevar por las imaginaciones que crea su cabeza, sino que debe ser un poco más realista. Segunda cita. Según Sánchez 2014, no tiene nada y una figura extraña donde Baltar se sienta en el borde, coqueteando con la muerte. Su vida es como del autor al límite. De repente Vallejo pudo haber buscado este personaje para retratarse a sí mismo después de la publicación de Trilce de 1932. Mucha gente dijo que estaba entre la racionalidad y la locura. Reconocieron que era una persona que escribía en tiempos verbales y vivió las cosas desde otro ángulo. Y la vida le hacía sentir miedo y dolor. Yo creo, mi postura hacia Fabla Salvaje es que el autor trata de representar algo que va más allá de la combinación y la narrativa mencionada por Sánchez, pero que también un toque personal al relato, por cual mi postura hacia Vallejo es que en esta obra nos transmite la depresión y la miseria que vivió en esas épocas, por el que nos hace saber a través de sus obras. Quizás, según críticos, llegan a varias conclusiones donde creen que Vallejo es el autorretrato de Baltar Espinar. Por último, es importante recordar que Fabla Salvaje tiene un legado importantísimo, ya que nadie menciona, siendo la voz del pueblo con su postura que descubrió una sociedad hostil, abusiva y corrupta, atrayendo el misterio, la ficción, entre otras, y entre los escritores modernistas. Definitivamente, la vida hace a la obra del autor, y por ello durante este punto trataré cómo influyen los hechos, solo los hechos relevantes claramente, de la vida de Vallejo en su obra. Analizaremos su ambiente con ella, su contexto, cómo esto le permite forjar la obra. Para ello empecemos recordando que Vallejo es de Santiago de Chuco, de Trujillo. ¿Y qué es Santiago de Chuco? Pues pertenece a la Sierra Peruana. Y recordemos que Fabla Salvaje toma un contexto en la Sierra Peruana. Esto nos lleva directamente a tomar una relación. ¿Qué es lo que pasa? Al crecer en un ambiente serrano o andino, como prefieran llamarlo, Vallejo tiene la oportunidad de conocer, no solo de conocer, sensibilizarse y querer, tener un cierto cariño por la figura del campesino y la figura de la campesina, del hombre y la mujer andino, los cuales tienen una rutina, se levantan a labrar la tierra, no son personas súper intelectuales, pero son personas sensibles, son personas que tienen una influencia en su sociedad muy importante, una alta vida en comunidad, que es lo que muchas sociedades más urbanas no tienen.
Y esto es lo que podemos reflejar el reflejo que podemos encontrar en Fábula Salvaje. Balta, su esposa, creo que me entienden. Como segundo punto, el artista en general, el poeta, necesita ser sensible. Necesita tener un corazón, pero ¿qué le da esa sensibilidad? Obviamente los hechos de su vida, su ambiente. En este caso me refiero a su familia y a su madre. Dos pilares muy importantes. Su familia, él fue el menor de sus hermanos, se llevó mucho mejor con los hermanos menores, fue los más cercanos, los quería mucho, sufre cuando se va a Europa al no poder verlos. Y su madre, incluso hay autores que se atreven a decir que es más cercano a su madre que a su padre. Esto yo lo he notado en otros autores como Marcel Proust, los cuales, sus personajes femeninos son mucho más desarrollados que los personajes masculinos. Pero en el caso de Vallejo, la figura de la esposa de Balta nos otorga tal vez esa sensibilidad de la ama de casa, de la mujer de la casa, al atender al marido. Obviamente los estándares que se tenían en esa época son otros, obviamente los tiempos han cambiado. Ahora hay una mayor relevancia en cuanto a las habilidades intelectuales, es otra época. Y como segundo punto, quiero tomar los hechos de la vida de Vallejo. Anteriormente mencioné la sensibilidad de su familia, pero también quiero mencionar la sensibilidad de los hechos difíciles. Por ejemplo, cuando Vallejo es llevado a la cárcel. ¿Qué es lo que provoca? En Fábula Salvaje notamos un personaje que primero mira la locura de lejos y finalmente se vuelve loco, termina muriendo. Pero esta locura que Vallejo refleja, este sentido tal vez de desesperación, de paranoia. El personaje es un personaje psicótico, un personaje que refleja esquizofrenia. La podemos encontrar tal vez en puntos críticos de la vida de Vallejo. Tal vez las amadas lo llevaron a esa desesperación, pero más bien la cárcel, donde pudo haber conocido a muchas otras personas. Son los puntos bajos de la vida que te acercan tal vez, no un tal vez ahora, no, te acercan a la locura. Son hechos que te acercan a la locura. Que esa locura, tal vez esos sentimientos que Vallejo experimenta, los refleja en su obra, los refleja en el personaje, lo refleja en Balta, refleja la locura humana a la que muchos no le prestamos importancia, y a ello toma la cultura del campesino, que es un campesino supersticioso. Muchos aquí conocemos las supersticiones, como si se para una lechosa en tu casa significa un mal augurio, como si se rompe un espejo puede provocar mala suerte, como la locura de la persona puede llevarlo al límite. ¿Cuál es la influencia de Fábula Salvaje? ¿Cuál es la influencia de esta obra? Pues como primer punto de influencia, como primer punto de apoyo para demostrar la influencia, encontramos que influye en el mismo autor, influye en César Vallejo, pues representa la evolución del artista. ¿Cómo? Pues el desarrollo de personajes en los planos, son personajes que tal vez a pesar de ser ficticios pueden existir, nos muestra un desarrollo de personaje, hay un antes y un después. Balta no es la misma persona que vemos al iniciar el relato, es otra persona al finalizarlo. Hay una evolución psicológica. Y además, esta obra demuestra identidad vallejiana. Pues, ¿qué representa la identidad vallejiana? Pues, la denuncia social, el escenario en la sierra, se basa en la sierra esta obra. Y finalmente, tenemos una combinación entre narrativa, a pesar de que yo haya dicho que esta obra es narrativa, también encontramos poesía. Esto le da fluidez. Entre narrativa y poesía es un lenguaje fluido que logra atrapar la atención del lector. Y como segundo punto de apoyo para demostrar la influencia de Fábula Salvaje, apoyémonos en Edmundo Bendezu, autor de la novela peruana, en la que nos manifiesta, nos expone cómo evoluciona la novela peruana a través de diversas corrientes en la historia.
corrientes literarias, que nos dice que esta obra pertenece al modernismo y al mismo tiempo es capaz de cerrar el modernismo peruano. Recordemos que el modernismo es una corriente que nos muestra un lenguaje perfecto, que nos muestra la atracción al misterio y la fascinación con la ficción. Esto es el modernismo, esto es lo que podemos expectar en Fábula Salvaje, la cual concluye el modernismo en el Perú. ¿Y qué seguiría después? Pues con el inicio del siglo XX iniciaría el realismo peruano, gracias a Ciro Alegría, alumno de César Vallejo. Muchas gracias.